Benvidas un día más a las 28enas Jornadas das Luengas de Aragón de Novara. Ayer enqueremos as jornadas con a presentación da gramática básica del aragonés, da man do estudio de filología aragonesa. Hoy contamos con Alejandro Ibáñez Alcázar, que nos va a charlar de un proyecto, un trabajo que ha feito de investigación alrededor del aragonés en Orrete. Pero las jornadas no rematan bien. Mañana continuaremos con la charrada o ponencia tener o no tener una variedad estándar. Lleisa realmente a cuestión da man de Ireide, Ibarreche, Antuñano. También a la misma hora, la Meata 7, aquí también. O jueves tendremos la ponencia, la charrada, bueno, se va a charlar do libro que se ha presentado, bueno, que se va a presentar, ¿no? Do libro que he feito de Voces de Aragón a Nuevas Voces de Aragón, que ufre a nueva edición, da man de Brian Mott. También la Meata 7, aquí no Joaquín Roncal. Y después ya el jueves tendremos a primer trovada de escalada en aragonés, que será la Meata 6 de la tarde en Boulderland, que tiene la Mañana Navarra 22. Y continuarán las jornadas a la otra semana, o martes 26, en el Centro de Historias, con la proyección de documental en aragonés Bazán Vidasoa, de Iñaki Hacha, que será a las 7 de la tarde, allí en Plaza de San Agustín. Eso, pues que también ha ganado el premio en el Festival de Espiello. Y bueno, pues que bienvenidas y esperamos que todos hagan bollo. Y ya todos deixamos aquí con Alex. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, muchas gracias por venir esta tarde y muchas gracias a Novara, Gerardo, Carlos, a todos por convidarme a hacer esta charrada. Y aprovecho también a daros a enhorabuena por las vuestras jornadas das luengas y por esta iniciativa. Puesta que muchos me conoceré por a mi faceta como cantautor, pero no soy aquí para cantaros, o a lo menos no lo tengo previsto, qui sabe. Hoy os voy a presentar las conclusiones de la investigación que facié sobre el aragonés en Orrete, de la suya presencia, o suyo uso y también aprendizaje. Este es mi trabajo de final de máster el año pasado y quería presentarlo en abierto a toda la gente que lleve implicada en esta luega y que quiere conocer un poco más sobre el aragonés en Orrete, o si desenvolique en internet. Antes de principiar, también quería desincusarme porque no podré hacer toda la charrada en aragonés de raso, ya que, bueno, tengo que actualizarme un poco con el aragonés, con la gramática, grafía, porque estos 3 años soy centrado en el inglés, por mi trabajo de maestro de inglés, y por eso ahora estoy probando de actualizarme un poco con el aragonés. Por eso, para no hacer varios errores, faré aparte de más teórica en castellano, porque hay investigación en castellano y una investigación con mucho lenguaje también técnico, un vocabulario específico, y por eso lo faré en castellano, pero también bella parte la faré en aragonés, porque como decía también antes Gerardo, llevé una presentación, una charrada un poco interactiva, por eso también charlaremos en aragonés un poquito. Así es que, bueno, en principio presentando de lo que voy a charlar. ¿Sobre qué voy a hablar? Primero voy a hacer una pequeña presentación sobre los objetivos, la metodología de esta investigación. Luego vamos a hacer un pequeño juego, un juego en aragonés, para luego ya explicaros las conclusiones de la investigación, pero lo voy a intentar hacer de una forma amena, un poquito más atractiva, para que resulte interesante para todos, pues eso espero. Y luego pues dejaré un poquito de turno de preguntas si nos da tiempo, para que podáis también preguntar si hay alguna cosa que os interese más o que queréis saber un poquito, porque la investigación es bastante amplia y aquí pues he hecho un poquito el resumen de todas las conclusiones a las que he llegado, ¿no? Entonces, pues empezar con una cita de un autor de los que estuve investigando, que me parece bastante visual, ¿no? Y que nos puede venir muy bien también en el caso del aragonés, que es que si no estamos en internet no existiremos para la mayoría del mundo, y esto se puede traducir en que gracias a internet podemos tener una puerta abierta al mundo, en el caso del aragonés, una lengua minoritaria que tenemos que aprovechar, y por eso
objetivo de esta investigación. Cuando estaba estudiando el máster yo tenía claro que quería trasladar este trabajo hacia algo práctico que pueda servir al aragonés. Y por eso, basándome en investigaciones previas que había, que no había muchas, la verdad, y por eso todavía me animé más a seguir por este camino, quería hacer una cartografía general de cómo está el aragonés ahora mismo en Internet. Una cartografía muy, muy general para saber cuál es su presencia real en Internet en general. Ahora iré parte por parte, cómo se usa y luego también qué oportunidades de aprendizaje tiene el aragonés. Es algo muy general, muy amplio, que sí que es verdad que en todos los anexos de la investigación pues, está todo mucho más desglosado, pero las conclusiones a las que he intentado llegar son bastante generales y la intención es que puedan servir como referencia pues, para futuras investigaciones o que también puedan servir para toda la gente que estamos estudiando aragonés, para saber hacia dónde podemos ir y cómo podemos aprovechar el mundo digital para expandir esta lengua. La investigación la hice entre enero y mayo de 2021, porque la presenté luego en junio y en la universidad, para luego presentarla públicamente en octubre de este año. Por eso quizás hay alguna cosa que puede que haya cambios respecto a lo que yo observé durante esos meses, puede que hayan surgido nuevos perfiles, nuevas plataformas, pero bueno, más o menos no hay mucha diferencia. Y que sepáis también que esta investigación, que la he traído aquí escrita, no está publicada a la venta ni nada, sino que está libre, de acceso libre, para poderla descargar desde mi página web, ¿vale? Que luego os la pondré también, pero que sepáis que la podéis descargar en PDF para que todos los que queráis leerla en profundidad lo podáis hacer. Además es un libro digital interactivo, es decir, que os va llevando a través de un montón de vínculos de un sitio para otro, así que puede ser bastante interesante, sobre todo si os apetece saber alguna cosa en concreto, pues la podéis ahí investigar, ¿no? Entonces quería hacerlo de esta manera para que todo el mundo pudiese tenerla, que fuese, además, ya que hablo del aragonés en Internet, pues que fuese realmente algo hecho y difundido en Internet, y por eso lo quise hacer de esta manera. Bueno, el objetivo, como os decía, pues era esa perspectiva general sobre la situación del aragonés a través de la red, y lo he hecho desde dos enfoques, un enfoque comunicativo y un enfoque educativo, y de cómo pues, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las NETIC o TIC, qué posibilidades nos ofrecen para revitalizar esta lengua. La metodología, esta es la parte más rollo de la investigación, pero un poquito para que veáis que he intentado seguir un rigor científico para poder llegar a las conclusiones que os voy a presentar después. Pues lo que os decía, dos líneas de investigación, o sea, dos investigaciones en una, como la parte comunicativa, la parte educativa. Realicé 14 entrevistas, entre ellas, por cierto, una pues a Novara como asociación también, que la verdad es que me proporcionó muchos datos muy interesantes que me han servido para la investigación. 9 ámbitos de observación en un campo de trabajo con pues, bueno, un montón de observaciones en plataformas, perfiles y pues muchas webs y blogs también, que en este caso no los he querido poner en abierto, sino que me he ido directamente a las conclusiones y un análisis de todo ese contenido cualitativo. Bueno, antes de empezar con las conclusiones, quería hacer algo original, quería hacer bella cosa original, y por eso he pensado que podíamos hacer un juego en aragonés, ya que estamos hablando del aragonés en Rete, pues yo he feito un juego en aragonés fendo servir unas herramientas que los maestros pues vamos a emplear en las nuestras clases, como ya Kahoot, que no sé si lo conocéis. Kahoot, sí, perfecto, porque os voy a dejar 2 minutos para poder jugar, porque he jugar todo, ¿vale? Y lo podéis ver de dos trazas. La primera traza y pasando a aplicación de Kahoot, ¿vale? Y la segunda traza y simplemente en el navegador que tengáis en vuestro móvil, con Firefox, con Google, ¿vale? Podéis buscar kahoot.it, simplemente es kahoot.it, y ya veréis que os aparece a ver si se abre. Bueno, si no, simplemente yo creo que está ahí más fácil que vais a la aplicación. Simplemente Kahoot, si metéis Kahoot, todo os llevará aquí o vínculo kahoot.it, y todos tiene que aparecer bella cosa así, ¿sí?
apareixen ahora en la pantalla. Gerardo, Chus, Carlos, Blay, Pilar, Arale, África, Angel, Chus de Pascual, JP, Alba, Jorge. Luego había persona que ha metido un número, pero no pasa nada, no pasa cosa. Puedes jugar igualmente. Agustín, Chusé. Digo, el Juan Pablo, si la hija no se bueno, JP. Bueno, desde casa también puedes jugar, que no lo he visto, pero también un saludo también a toda la gente que nos lleve viendo de casa suya, que también os convido a jugar a Kahoot si queréis. Vale, perfecto. Ya son todos los que queréis jugar, sí, por esperar un momento, porque ahora en cuanto comencipie lo juego, veréis que aparecerá una pregunta y tendréis 4 opciones en vuestro móvil. Vuestro móvil va a estar como si estase un mando con 4 opciones, 4 colores. Tenéis que seleccionar a color que siga a respuesta correcta, simplemente, ¿vale? Para eso tenéis 20-30 segundos al tu baixo y después aparece la respuesta correcta y os van a ir dando una puntuación, ¿vale? Y esa puntuación se irá sumando conforme avancen las preguntas y también se premia a rapidez con la que responda a lo juego, ¿sí? Por cierto que no lo he dicho, pero había premio. O premio de este juego y una edición impresa de la investigación, ¿vale? Aquí tenéis la investigación completa de raso y la tenéis en papel y este llevo o premio del juego. Si gana VH que llegue en casa suya, pues ya veremos cómo lo podemos ver. Si no se lo dicharé a Gerardo en lugar para que lo pueda premiar así. Bien, en principiamos. Domina las conclusiones. Se trata de adivinar las conclusiones. La aragonesa ha incrementado a suya presencia más en foros e chats, blogs, redes sociales o en general n'ha baixado. ¿Qué pensad? Tened 20 segundos para marcar, para elegir la opción correcta. ¿No creéis que ha incrementado la presencia más la aragonés en estos darrers años? Creo que sí, no desde o principio de la era de internet, sino estos darrers años. Bueno, pues la respuesta ya era a redes sociales y a mayor parte de vosotros y vosotras ha aceptado, así que perfecto. Voy a enseñar a música que y yo también. Y ahora veamos a clasificación. Carlos, África, muy bien, enhorabuena, con esos puntos sido prou rápidos con a vuestra respuesta. Continuamos. ¿En qué redes sociales existe más interacción en internet, en aragonés? Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. ¿Cuál creéis que había más interacción? Twitter, pero bien. Vamos a ver la clasificación. Y Carlos continúa en primer puesto. Alba, Echel, Arale, muy bien. José Pascual, ahí. Continuamos. A tercera. ¿Dónde podemos trobar más materiales para aprender aragonés en Orrete? En muchos blogs educativos, en bellas webs específicas, en apps para móviles o en la web del Concello de Zaragoza. ¿No creéis que había más materiales para aprender aragonés en Orrete? En bellas webs específicas. De impuestos explicaré todas estas cosetas. Carlos tiene la racha de respuestas más alta. Enhorabuena, Carlos. Continuamos. ¿Cuál de estos programas en aragonés y es disponible en Orrete? Tierra de Barrenaus, Charrín Charrán, Ahora Charrante, o todas son correctas. ¿Cuál creéis?
traducciones en ORT. Y pues lo veuremos. Vale, continuo rápido. Carlos no quería responder. Continuamos. No había versión en aragonés de Google Translate, Telegram, Firefox o Moodle. ¿Cuál de estas 4 opciones no tiene una versión en aragonés? ¿Cuál no tiene?
todos sabemos, porque vemos cómo está poco a poco avanzando el terreno, sobre todo pues, en webs, en blogs, en redes sociales, es donde más se está viendo incrementada su presencia, lo cual no quiere decir que se hayan superado las metas, porque de hecho en las entrevistas que he ido haciendo, la mayoría de expertos y de docentes que he entrevistado, pues todos coincidían en que sí, que estamos avanzando, pero no se están cumpliendo los objetivos, porque preguntaba por qué objetivos creían que debíamos de plantearnos y cuáles creían que se habían superado y cuáles no. Entonces pues todos coincidían en que se había avanzado, pero no lo suficiente. Y sobre todo se ha avanzado en la parte comunicativa, en toda la parte de información, en toda la parte de webs, de blogs, de interacción, pero donde no se ha avanzado tanto, o por lo menos ha avanzado de una forma mucho más lenta, es en la parte educativa, en toda la parte de trasladar a la red pues oportunidades de aprendizaje del aragonés, materiales y recursos digitales. Dentro de las webs, pues bueno, la verdad es que destacan sobre todo, pues como ya sabéis, la web de las lenguas de Aragón, que es todo un referente, y también destacan las webs de las principales asociaciones por el aragonés, entre ellas Nogara, que en la web de Nogara pues además también podéis encontrar pues una parte donde hay enlaces a un montón de proyectos sobre el aragonés. En la propia web además tienen materiales también en aragonés, y la verdad es que este tipo de webs son las que más destacan en el conjunto de todas las plataformas. Los blogs también tuvieron su momento cumbre, su momento álgido, sobre todo en la década de los 2000, principios de 2010, pero después su ritmo de trabajo ha ido bajando, ha ido descendiendo, conforme iban a su vez subiendo su interacción en redes sociales. Es decir, en palabras también de muchos de los bloggers que escribían sus últimos posts en blogs, hablaban de que mudaban su actividad a las redes sociales, porque sobre todo Twitter se ha convertido en esa especie de microblog en la que ese trabajo que se hacía en blogs, pues ahora se ha trasladado sobre todo a las redes sociales. Por eso ahí sí que vemos, sí que he visto un descenso, pero por esa razón, porque se ha trasladado hacia las redes sociales. Otra parte muy positiva, y algo que era una reivindicación entre los hablantes del aragonés, toda la parte de herramientas lingüísticas, para ayudar pues también sobre todo la gente que está aprendiendo el aragonés, a poder tener herramientas para poderlo aprender, ¿no? Y en este caso pues diccionarios y traductores, con sus limitaciones por supuesto, como ocurre también en muchos idiomas, últimamente se ha visto un auge, ¿no? Había ya, por ejemplo, teníamos el de Apertium, el de las lenguas de Aragón, pero bueno, ahora tenemos también el Traduce, el diccionario del aragonario, el tesoro de la lengua aragonesa, una serie de instrumentos que tenemos también cada vez más presentes y que podemos echar mano para aprender, además de la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo donde más me quería detener es en la parte de redes sociales, porque las redes sociales sí que han experimentado una subida increíble en el mundo del aragonés. Parece que a los que nos gusta el aragonés nos va el debate, ¿no? Nos va el hablar, el expresar nuestra opinión, el debatir, cosa que está bien siempre que sea positivo, y eso se traduce en que la red social donde más interacción hay es en Twitter. Twitter, que ya sabéis que es una red social basada en la conversación directa, publicación-respuesta, donde se crean pues numerosos debates, hilos, y eso es donde más presencia recabado de aragonés. También, por supuesto, seguida, no es que sea la única, sino que en Facebook también, por ejemplo, destacan los grupos comunidad que se han ido creando en torno, pues, de forma general al aragonés, o de forma específica al aragonés de determinadas zonas, o incluso de asociaciones, o pues por un motivo de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, esos grupos de comunidad se llaman así porque expertos que han estudiado el tema de la revitalización de las lenguas, y que yo les he estudiado a ellos, hablan de esos grupos como grupos comunidad de revitalización, cosa que son muy importantes, y eso Facebook sí que tiene esa facilidad que Twitter, por ejemplo, o Instagram no la tiene. En el caso de Instagram, que sería el tercer lugar, la que estaría en tercer lugar, lo que destaca sobre todo es el material divulgativo, la cantidad de imágenes, de recursos que se pueden crear, y sobre todo también que es la más natural en el sentido de la que muestra quizás más el aragonés diario, a través de stories, a través de publicaciones del aragonés empleado en un uso en cualquier momento y lugar. Y eso también es lo que más destaca de Instagram, ese realismo, esa visibilidad. YouTube, por supuesto, cada vez más está siendo un contenedor de material audiovisual increíble, y la verdad es que gracias a YouTube, ya lo veremos también después en la parte educativa, tenemos cada vez más recursos para aprender aragonés, cosa que está genial.
visual gana con diferencia la siguiente, que sería Vimeo. Y luego pues tenemos otras que están ahora mismo en auge, pero donde el aragonés es bastante residual. Por ejemplo, TikTok, Twitch o, como decía, pues Vimeo. Quizás aquí está el futuro también, de que poco a poco intentar también atraer a la gente más joven, que quizás son los que emplean estas aplicaciones más que nada, y por ahí podemos también un poco el marcarnos esos retos, además de continuar con el nivel de interacción que hay en las que ya conocemos todos y en las que he mencionado. Bueno, y también ya os decía que quería hacer algo interactivo en esta presentación, y ya que voy a charlar en aragonés, ya que estamos charlando de aragonés en Orrete, pues quería que desde aquí, si somos 20, 30, 40 personas en esta sala, pues que podamos hacer nuestra contribución en internet. O sea que si tenéis Twitter, Facebook, Instagram, yo os animo a que publiquéis bella cosa en aragonés, que puede estar una frase, puede estar una opinión, puede estar simplemente aquí soy en las jornadas de las luengas de Nogara, en esta presentación. Cualquier cosa que queráis, ¿vale? La podéis publicar en aragonés. Y si me mencionad, ¿vale? Me mencionad con este arroba, tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook, que también tengo a página oficial, a la primera persona que me plega aquí a lo mío móvil la notificación, pues le regalaré o mío disco. Porque también, además de maestro investigador en este caso, también soy cantautor, y por eso también aprovecho este momento de publicidad, de hacer publicidad de mío disco, que tiene una canción en aragonés que muchos conocen, que es únicos, y una canción que le ha cuacado sobre todo a la chen joven, ya a los niños y a las niñas les cuacaba mucho, y en este disco. Y nada, por eso que a la primera persona que me plega aquí a la notificación, que además de Gerardo, para ver que es verdad, que no voy a hacer trampas, que a primera notificación que tenga, esa persona le regalo mi disco, ¿vale? Espero que los comentarios sea bueno, por lo menos. Pero bueno, en cualquier caso, yo os lo regalo, y así, pues si podemos publicar 5, 6, 7 cositas en aragonés, pues puede estar que durante 1 minuto, 2 minutos sigamos trending topic. Puede estar con el aragonés publicado de repente, ¿no? Con varias personas. Por eso, a ver si tengo aquí bella notificación. De momento no tengo cosa, pero en cuanto tenga bella alguna, vamos a ver qué parece. Ay, por Dios. Que me echan nada por esta chorrada. Javier, bueno, tengo ya una notificación, tengo dos notificaciones, porque ya tengo dos ganados. Que tengo a Pilar, que Eva publicado bella cosa antes, que ya Eva meso en las jornadas de Nogara con Alejandro Ibáñez, escuchando las tesis, tal. O sea que también, ya que tenemos dos ganados, pues uno está Pilar y el otro está Carlos, porque Tierra de Barrenaus, pero que sí, ha publicado que he pasado un raté bien bueno escuchando la charla de Alejandro Ibáñez. Muchas gracias por un comentario sobre el aragonés en Orrete. O sea que como han estado las dos primeras personas en publicar, entonces regalo o mío disco, los dos. Si queréis luego impuestos os los doy, ¿vale? Los dicho aquí para que no se me sublite. Si se me sublita me lo decís vosotros, ¿vale? Muchas gracias también a todos por publicar, que aunque solo tenéis estos dos web, pero a resta también muchas gracias. Bueno, pasamos a partir de las dejamos, ahora paso otra vez al castellano, ¿vale? Para las conclusiones, porque si no se me hace un poquito más complicado. La segunda conclusión, el resto de conclusiones ya son más concretas. La primera era bastante amplia y esta, a partir de la segunda, ya son bastante más específicas. Y también la mayoría de ellas están extraídas de conclusiones que he sacado de las propias entrevistas a expertos, de lo que yo he observado. Quiero decir que no es porque me haya parecido, sino que todo tiene una explicación rigurosa en la que coinciden todos los expertos
hablar aragonés en el día a día o estamos en un lugar donde se habla aragonés de raso, cosa que por desgracia pues no hay muchos lugares, o estamos en una situación en la que podemos continuamente estar hablando con gente, o si no es muy difícil hacer vida normal en aragonés. Sin embargo, a través del mundo digital, gracias a todos estos espacios de referencia que se han creado nuevos, gracias a las herramientas lingüísticas y sobre todo a las redes sociales, podemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, podemos hablar en aragonés, porque podemos interactuar con nuestra gente, con nuestros amigos, desde por la mañana dando el buen día hasta por la noche dando la buena noche, y también podemos hasta incluso comprar en aragonés en algunas tiendas que hay en aragonés. Podemos buscar información no solamente sobre aragonés, sino sobre cualquier tema ya, gracias por ejemplo a proyectos como la Wikipedia, pues podemos buscar información y hacer trabajo sobre cualquier tipo de temática. Tenemos aplicaciones también móviles, poquitas, pero también las tenemos. Todas las extensiones que sobre todo ha creado el grupo de Soft Aragonés, que nos hacen también poder navegar en internet en aragonés. Todo ese tipo de cosas hacen que nos sintamos en esa especie de burbuja de que sí que se puede hablar aragonés 100% en nuestro día a día, aunque sea una especie de burbuja digital, ¿no? Porque luego, como dice esta conclusión, en el mundo físico pues cambia un poco la cosa. Pero bueno, es un paso importante y tenemos que aprovecharlo. Esto también va un poco relacionada con la siguiente conclusión, y es que la expansión de la web 2.0, la web interactiva, ha contribuido a democratizar el acceso a internet. Esto lo subrayaban todos los expertos que he estado entrevistando, docentes, sobre todo también, porque hablan de que cualquier persona ahora, desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento del día, puede acceder a información en aragonés. Cosa que antes, pues sin tener toda esta cantidad de recursos no se podía. Claro, esto siempre y cuando tengan conexión a internet. Ahí está el pero, lógicamente, ¿no? Para poder lograr esa democratización 100% real hace falta tener garantizados esas conexiones, ese acceso a internet en todos los lugares, por eso es tan importante. Pero sí que ha servido sobre todo para que cualquier persona que quiera pueda acceder a recursos en aragonés, a buscar información en aragonés o a interactuar en aragonés desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo cual pues eso le da ese sentido mucho más democrático. También, un poquito en relación con lo que hablamos, otra de los puntos positivos que he extraído de la conclusión es el tema de la dignificación del aragonés. Y es que, bueno, como sabéis, que os voy a contar, el aragonés pues arrastra una serie de estigmas, prejuicios que lo han ido durante siglos pues llevando a la situación en la que ha estado. Y quizás también esto está un poco relacionado en pequeña parte en que las lenguas cultas siempre se han considerado aquellas que tenían pues esa parte escrita, esa literatura, esa historia, esa presencia, y que el aragonés ha sido siempre pues una lengua quizás más oral y no ha tenido tanta parte escrita como otras lenguas, ¿no? Entonces, las redes sociales ahora, sobre todo, y en general, cualquier herramienta TIC puede hacer del libro actual, donde dejar constancia del aragonés, donde darle esa visibilidad y por tanto darle ese reconocimiento que no ha tenido tanto como otras lenguas hasta ahora. Y en ese sentido puede darle esa dignificación que nos corresponde por derecho y por historia. Entonces hay que aprovecharlas precisamente con este objetivo. Además que, por otra parte, el propio uso del aragonés a través del mundo digital refuerza dos cosas. Refuerza también la autoestima de los hablantes nativos, que ven que realmente se puede utilizar y que realmente tiene esas oportunidades de uso en el mundo actual, y por otra parte también motivar a toda la gente que quiera aprenderlo para darle también esa visibilidad y mostrarle que se puede usar, que no es aprenderlo y ya está para quedártelo para ti, sino que en el mundo digital ese aragonés que estás aprendiendo lo vas a poder utilizar porque cada vez es más fuerte, cada vez es más grande gracias a todos, y por eso es un aliciente más para aprenderlo, y cuanta más gente lo aprende y más gente nativa lo utilice, pues más dignificado se consigue que esté más, esa dignificación se va a ir consiguiendo progresivamente. En cuanto a las herramientas comunicativas, como os decía en la primera conclusión general, es lo que más se ha visto incrementado, en detrimento de la parte educativa, que no ha avanzado tanto. Pero sí que las herramientas comunicativas han dado unos pasos
durante los últimos 5, 6, 7 años, digamos, sobre todo desde las 7, 8 años, desde las primeras grandes apuestas en Internet. Entre ello, pues, ¿qué podemos destacar? Pues traductores, diccionarios, proyectos, la Wikipedia, que por cierto está en la posición 103 de todas las Wikipedias de todas las Wikipedias de lenguas del mundo. Sobre todo el software que se ha creado gracias, por ejemplo, a Soft Aragonés en gran parte, pues los teclados predictivos en aragonés, Firefox en aragonés, Telegram, juegos como por ejemplo juegos de ajedrez que se pueden hacer en aragonés también. Todo esto también ayuda a darle esa utilidad, ese sentido práctico y ese sentido cotidiano al aragonés, que es lo que también necesitamos, ¿no? Por cierto, todo este software está puesto en la investigación, en las conclusiones. Sí que aparecen unas tablas que he hecho donde aparecen todas las aplicaciones y todo el software disponible en aragonés y en qué sistemas operativos está disponible. O sea, que quien quiera en esa parte podéis mirar y os podéis descargar todas esas aplicaciones y podéis utilizar todas esas extensiones que lo he puesto ahí para que sea práctico. Y luego las aplicaciones. Las aplicaciones es de lo más reciente que se ha ido creando y es donde más necesidad también, más falta, más carencia existe. Pero bueno, hemos pasado de no tener prácticamente ninguna a tener varias, sobre todo en este caso impulsadas por el Gobierno de Aragón, por la Dirección de Política Lingüística, que pues bueno, son aplicaciones que le dan visibilidad al aragonés y a la vez pues también lo que decimos, puede ayudar a dignificarlo en el sentido de que están unidas a el tema también cultural. Y eso pues también todo ayuda. Lo que quizás se echa en falta en esta parte, sobre todo, son más aplicaciones para todos los sistemas operativos de traductores y de diccionarios, porque no están esas versiones para apps. Para Android sí que hay alguna más, pero para iPhone hay poquitas. Pero bueno, estamos en el camino. Ahora, ¿qué pasa? Pues bueno, hasta aquí todo muy bonito. El aragonés se va expandiendo, vamos poco a poco hacia adelante, tenemos oportunidades para utilizarlo, para reivindicarlo, para dignificarlo, pero hay varios peros. Y el primero de ellos es que los problemas del aragonés en el mundo físico, los que hemos tenido hasta ahora, pues se trasladan tal cual al mundo digital. Al igual que el mundo digital puede ser un espacio de oportunidades para el aragonés, también puede ser un espacio en el que se visibilicen todavía más según qué tipo de problemas. Uno de ellos, el principal, y el que apuntaban pues docentes, expertos en aragonés y gente pues de todo el espectro que he intentado entrevistar, asociaciones y tal, pues apuntaban a la falta de financiación y de apoyo institucional, cosa que pasa pues en aragonés también en el mundo físico. Y en este caso, pues sobre todo en el tema de financiación, pues hay una carencia de subvenciones a proyectos que puedan incentivar la expansión del aragonés en la red, al igual que hay una falta de apoyo institucional. Eso sí, aquí pues cabe desde luego mencionar el trabajo que están haciendo desde la Dirección General de Política Lingüística, que he hecho aquí en la abreviatura, ¿vale? Que sí que es verdad que han puesto en marcha pues una serie de proyectos que han dado un paso de gigante en el mundo del aragonés en general y en particular en las redes sociales. Entonces aquí sí que ese apoyo institucional sí que existe, ¿no? Y por tanto pues hay que dejarlo también ahí constancia. Pero por ejemplo webs de otro tipo de instituciones es que hay muy pocas que tengan un pequeño gesto hacia el aragonés. He encontrado 2 comarcas, solamente 2 que tenían referencias al aragonés o que se podía ver la página web en aragonés. Partidos políticos, por ejemplo, poquitos también tenían partes en aragonés en sus webs. Toda la parte institucional le sigue faltando, ¿no? Hablo de la parte de internet, no hablo de propuestas políticas ni nada, estoy hablando de su presencia, de la presencia de estas instituciones en el mundo digital. Entonces le falta todavía, pues ahí bastante. Luego tenemos, pues como ya sabéis, y este tema pues yo creo que va más un poco para la charla de mañana, o sea que tampoco me quiero meter yo en terreno pantanoso de tema más polémico, ¿no? Pero sí que ya sabéis que toda la falta de consenso en cuanto a la grafía y a la normalización, pues también lo vemos trasladado a las redes sociales sobre todo, además de blogs y demás webs donde se pueda expresar la opinión libremente. En redes sociales pues se hace visible ese conflicto a través pues de debates que en algunos casos pueden ser muy fructíferos y muy positivos, pero en otros casos pues nos llevan a esos conflictos pues más negativos y que restan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues Twitter, por ejemplo, al igual que ocurre con otros idiomas y al igual que ocurre con otros temas, se convierte en un polvorín para bien para mal.
comunidad muy fuerte y a la vez también pues saca a relucir cosas que quizás si no estuviésemos aquí no las veríamos. Y ejemplos positivos pues pueden ser lo que también le pasó a Ozager Chilo, ¿no? Hace poco, con toda la polémica que hubo, que bueno, ha sido tal el boom informativo a través de internet sobre todo, que se ha hecho viral y que por tanto se ha conseguido que más gente conozca el disco. O sea que todo tiene sus pros y sus contras. Y luego la brecha digital, que la brecha digital existe en Aragón no tanto como se pueda dar en otros lugares, pero sí que tenemos tres condicionantes muy importantes que afectan precisamente al aragonés y afectan a Internet, que es la despoblación, el envejecimiento, ¿vale? Estas dos, pues lógicamente, si en los lugares donde se ha hablado aragonés de siempre cada vez hay menos población, esto reduce las posibilidades de que esa población pueda hablarlo ya no solamente en Internet, sino en la calle. El envejecimiento, las herramientas digitales, pues sabemos que son mucho más fáciles de manejar para la gente más joven porque han nacido con todas las herramientas desde pequeños y las han empleado desde pequeños y por lo tanto las manejan mucho más fácilmente que la gente con más edad que no están tan habituados a emplearlas. Por lo tanto aquí también si hay más gente que habla aragonés y la media de edad es más alta, pues hace también que sea más difícil que pueda haber más interacción en aragonés que en otros idiomas donde todos sus hablantes de cualquier edad pues tengan ese acceso. Y luego el aislamiento, lo que hablábamos de la conexión, de que siga habiendo muchos lugares, pueblecitos, porque Aragón es tierra de pueblecitos preciosos, pero aislados, que no tienen en muchos casos la conexión necesaria a internet o de calidad necesaria para poder llevar a cabo pues todas estas iniciativas y poder vivir en aragonés desde su propio pueblo. Entonces tenemos esos tres condicionantes en la brecha digital de Aragón, que también pues bueno, pueden afectar en parte a su expansión por esas tres condiciones. Otra cosa negativa, la poca presencia en medios de comunicación digitales. Aquí la verdad es que muchas personas con las que he hablado pues hacían hincapié en la necesidad de estar presentes en los medios de comunicación, que se hable del aragonés. Existen medios, por supuesto, y de calidad, el problema es que existen poquitos. Y en este sentido quizás sí que está algo más estancada la cosa. ¿Por qué? Porque en el tema de diarios digitales, lo que podríamos considerar pues, periódico digital, pues tenemos Arainfo, como lo veis ahí en la diapositiva el logo, ¿vale? Donde pues bueno, hay noticias en aragonés y la verdad es que resulta muy útil y está genial que puedan existir, pero es de los poquitos, porque salvo Arainfo y algunas noticias en el Heraldo Escolar y algunas revistas culturales que tienen sus versiones en aragonés o sus artículos en aragonés, no hay prácticamente nada más, ¿vale? Sí que existía, que además tengo aquí apuntadas las fechas, sí que existían otros medios que ahora ya no están. Por ejemplo, la primera página de información en internet, de información, me refiero a la de noticias, ¿no? Un diario periodístico, fue a revista.net, que tengo apuntado que estuvo en activo desde el año 2000 al 2006. Luego estuvo el diario Arredol, entre 2011 y 2016, que fue considerado el primer diario online, porque este sí que era más diario digital en el sentido estricto. Pero ahora mismo podríamos decir que tenemos Arainfo. Sí que aquí también cabe destacar que la primera página web en aragonés de la historia del mundo mundial fue la de Novara. Y eso también creo hay un precedente que cabe también aquí destacar, ¿no? Pero sobre todo en esta parte me refería a prensa, a medio de comunicación como tal. Sí, por eso, así que aparte de estas había otras más, lo que pasa es que solamente he destacado las más, sí. Pero es verdad, la columna de Satué también está muy interesante y también la nombro, ¿vale? La podríamos poner quizás junto a la sección del Heraldo Escolar, que también está la sección de Satué, que también está su versión, por lo tanto, online y tal. Pero como tal medios, pues tendríamos muy poquito. Programas de radio, pues bueno, aquí tenemos un experto en radio que nos puede hablar seguramente muchísimo mejor que yo de este tema, pero yo lo que he encontrado, sobre todo destaco dos, de todo lo que yo he observado, que ya os digo que también se me pueden escapar cosas, pero en lo que yo he observado, pues tenemos Chisla Radio, un proyecto que nació con mucha ambición, pero que luego realmente pues se quedó un poquito también ahí más flojo, porque realmente trabaja a base de podcasts que están un poquito desactualizados, entonces es un proyecto que se quedó ahí a medio gas. Radio Topo es la radio donde más programas, más actividad puede haber de aragonés, de hecho tiene programas
más todavía en antena, y ahí tenemos a Tierra de Barrenaos. Pero además también ha tenido programas como Ahora Charrante, Cendorella, ha tenido otros programas también en antena que sus podcasts sí que siguen disponibles en la red. O sea que una cosa es que no los emitan en la radio convencional por ondas, pero sí que los podemos encontrar todavía a través de la página web de Radio Topo, por ejemplo. Al igual que también hay otros programas en otras radios. Pero en antena y online pues quería destacar a Tierra de Barrenaos en este caso. Y luego de televisión pues ya sabéis, tenemos Charrín Charrán, que lo he mencionado también aquí porque está disponible en Aragón a la carta y por lo tanto también está disponible en internet, porque yo me he centrado en lo que hay en internet, lo que se puede acceder desde una página web, y en este caso Charrín Charrán existe ahí también su enlace, ¿no? Además de que también está presente en YouTube en todos los vídeos que van colgando. Además de otros proyectos que se han intentado hacer, como por ejemplo Weito TV, también estaba ahí con alguna cosilla también que se empezó a hacer, algún canal de YouTube que intenta también dar ese paso a una especie de algo más continuo, un proyecto más continuo, pero de momento, pues como veis, pues es poquito y es un terreno en el que habría que seguir avanzando bastante. En cuanto a la educación, la parte del aprendizaje del aragonés, pues poquitas oportunidades, la verdad, las hay, pero poquitas. En este caso destaco la web, sobre todo de recursos en línea del aragonés, que es una sección o una web que cuelga de la web de las lenguas de Aragón, que es la página web que se creó desde la Dirección de Política Lingüística. Pues tenemos ahí ese apartado que está aquí en pequeñito, veréis aquí la imagen de portada de recursos en línea, se llama así tal cual, Aragón, recursos en línea para aragonés, y ahí están colgadas los enlaces a las diferentes herramientas lingüísticas, hay varios manuales colgados digitales, y hay alguna parte también de recursos interactivos, pero recursos interactivos muy sencillos, que también hace falta una actualización bastante importante y por supuesto una creación de recursos digitales, porque otra de las cosas que también se echaban en falta es la creación de recursos digitales de por sí, materiales para aprender aragonés o programas para aprender aragonés o aplicaciones para aprender aragonés hechas en el mundo actual, para el mundo actual y a través de realmente creadas pensadas en internet, porque lo que hay, la mayor parte forman parte de un proceso de digitalización de manuales o de recursos físicos que se han digitalizado. Entonces la apuesta sería de crear algo que esté realmente pensado para internet. Aquí también destacan los materiales que tienen algunas webs de asociaciones. Vuelvo de nuevo también al caso de Nogara, donde se pueden encontrar recursos en abierto, aparte de que tienen su Moodle específico para las clases online de aragonés, pero también hay recursos en abierto. Y luego, respecto a blogs educativos, al igual que por ejemplo de otros idiomas, podemos encontrar 1000 blogs donde encontremos recursos para aprender aragonés como tal, de profesores que comparten sus recursos o de gente que sabe aragonés y hace sus propios recursos. En aragonés hay 3, pero 3 contados. Entonces, claro, ahí hay una carencia bastante importante. Los 3 que hay, pues los podría incluso hasta citar, que los tengo aquí apuntados. Por ejemplo, está Millor en aragonés, que es un blog que ya está desactualizado, pero sigue todavía disponible en la red. El aragonés en la escuela y el blog Parolero, por ejemplo, como tres ejemplos, ¿no? Pero blogs educativos como tal para poder aprender aragonés, pues no existen. Lo que sí hay es muchos blogs comunicativos, los he llamado así para diferenciarlos de los educativos, porque los comunicativos no tienen el objetivo principal de enseñar, no son blogs didácticos, pero el material que se sube ahí sí que puede servir para poder aprender aragonés, porque no deja de ser pues un texto, una imagen, una descripción, un material también, un audio, un vídeo que nos pueda servir como material para aprender, porque al final la lengua es algo vivo que se aprende escuchando, hablando y practicándolo, ¿no? Entonces sí que destaco toda esa cantidad de material que existe, lingüístico, pero con objetivo didáctico como tal, muy poquito, ya digo. Además de esto, pues podríamos meter aquí las herramientas lingüísticas que hemos hablado antes, traductores, Wikipedia, diccionarios. También podríamos destacar las redes sociales, y esto sí que es verdad que muy recientemente, yo cuando hice la investigación el año pasado ya encontré perfiles, sobre todo en Instagram y algunos también en Twitter, que compartían recursos creados por ellos mismos en
abierto, pero es que justamente en este último año, ya fuera de mi investigación, ya hablo de los últimos meses, he ido viendo que cada vez más gente se ha ido animando a compartir recursos a través de redes sociales, por lo que se están convirtiendo también en un contenedor de materiales muy, muy importante. Contenedor me refiero a que se quedan ahí para poderlas ver y compartir y incluso colaborar en ellas, ¿no? Por lo que puede ser además también el futuro. Quizás no haga falta centrarnos en blogs educativos cuando tenemos unas redes sociales donde podemos compartir todos esos recursos. Lo que sí que faltaría es una colaboración y hacerlo de una forma más organizada, donde poder luego unir todo ese material que se crea y que no se quede pues dispersado. Porque yo, por ejemplo, sí que lo he unificado aquí y sí que he puesto ejemplos que también los podéis encontrar en mi investigación, pero claro, haría falta pues algún tipo de plataforma donde también se uniesen todos esos materiales, o por lo menos esos enlaces a esos perfiles. YouTube es tenemos aquí un gran potencial en cuanto a material audiovisual. La cantidad de documentales que hay en YouTube ahora mismo al alcance de todos es increíble, ¿no? Y la verdad es que eso es un material de oro para todos los que queramos aprender aragonés. Y es algo que también ha habido un incremento en los últimos años de canales que han ido cada vez incluyendo más y más y más material audiovisual. No solamente el canal de las lenguas de Aragón, que es uno de los más potentes, sino también de asociaciones, o por ejemplo el de Charlín Charrán, entre otros que también suben sus vídeos de pizarra y clarion, donde también pues, hay materiales educativos. Es decir, que en YouTube también tenemos un gran material educativo interesante. Aplicaciones, pues al igual que existen aplicaciones digitales sobre todo para móviles en otros idiomas, para aprender ese idioma, y se me ocurren por las típicas Duolingo y todas estas, de aragonés no hay nada. Entonces aquí sí que quizás puede ir por aquí un poco el futuro de las aplicaciones del aragonés. Se podría trabajar en algún tipo de aplicación en este sentido, porque sí que hay alguna que se puede asemejar, ¿vale? Y también en el informe también las he mencionado, pero como tal, una aplicación hecha para eso, pues no existe, o por lo menos no la he encontrado yo. ¿Qué es lo que ocurre con las TIC en la educación de la enseñanza del aragonés? Pues bueno, he separado la enseñanza formal y la enseñanza no formal, ¿vale? La enseñanza formal me refiero pues a todos los centros educativos de Aragón, a colegios, institutos, a la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Y aquí sobre todo me he centrado en entrevistar a varios docentes para pues, preguntarles acerca de las herramientas que utilizan, para saber cómo lo utilizan, cómo está presente las TIC en las clases de aragonés, y sobre todo, al final todos coinciden en un hecho que es obvio, y es que cada maestrillo pues tiene su librillo, y que al final pues cada docente, y hablo también en primera persona, que yo soy también docente, pues cada uno tenemos nuestro método, nuestra forma de dar clase. Algunos utilizan más las nuevas tecnologías, otros menos. Por lo tanto, hay algunos que sí que apuestan más por recursos digitales, y hay otros que, pues bueno, como algo complementario bien, pero siguen prefiriendo pues o un manual o algo que sea más práctico sin necesidad de intermediar con plataformas digitales. En todo caso, sí que coinciden todos en que si se utilizan las nuevas tecnologías, se hagan siempre desde una perspectiva comunicativa, que nunca estén las tecnologías, que nunca esté la educación al servicio de las tecnologías, sino que las tecnologías estén siempre al servicio de la educación, y por lo tanto que no se creen recursos por crear, sino que se creen los recursos que hagan falta realmente para las clases de aragonés. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos docentes hablaban de la necesidad de crear materiales adaptados para los niveles en los que dan clase, sobre todo primaria, y también a materiales adaptados a las diferentes variedades. Eso es lo que también echaban en falta en la mayoría de los centros, donde pues, el aragonés está perfilado en función de la variedad de la zona. Entonces, esto es lo que recogía como aportación de los docentes. Sí que es verdad que existen materiales, pero muchos decían que no estaban adaptados como tal a las clases de aragonés. En secundaria pasaba algo parecido, pero en este caso pues trabajaban de forma más libre, en el sentido de proyectos más amplios, no a través de unos recursos ya creados, como sí que en el caso de primaria pues comparten en muchos casos recursos para sus clases, pero en secundaria pues tenían algún proyecto también a nivel intercentros y tal, que estaba bastante chulo. Pero bueno, en general
Y eso ha hecho que muchísima gente se interesase por este estudio, gente incluso de otras partes del Estado, o sea, que había gente de fuera de Aragón que estaba interesada en cursar filología aragonesa, ¿no? Y datos de solicitudes, y no solamente de solicitudes, sino del interés de mucha gente por saber más acerca del aragonés, solamente porque se haya abierto este estudio a un formato online. O sea, la cantidad de gente que puede atraer el poder, en ese sentido, democratizar, abrir, acercar, facilitar el estudiar aragonés, ¿no? Y en este sentido, pues por ejemplo, entrevisté a la directora del diploma de especialización en filología aragonesa y me comentaba eso, las ventajas que estaba suponiendo este nuevo formato, pero eso sí, siempre manteniendo una parte física, una parte de contacto, porque al final también los alumnos pues necesitan esa socialización, sobre todo en el aprendizaje de una lengua, pues para poderla también hablar en directo, ¿no? Y también ese tacto, ese cariño, lo que se respira en un aula no se respira a través de una pantalla, eso está clarísimo, pero sí que apostaban por continuar y que marcaba un antes y un después. Al igual que también ha ocurrido en la mención de lengua aragonesa en los grados de maestro, que hasta ahora siempre, que es algo muy reciente, pero cuando la propusieron y cuando comenzó, pues tenía una parte era presencial, y ahora pues también le han dado esa parte semipresencial, en la que la teoría pues también la dan a través de Moodle y otras plataformas que utiliza la Universidad de Zaragoza. Por lo tanto, pues ahí también la enseñanza formal del aragonés ha dado el salto también a Internet. Pero sobre todo donde más se ha notado ha sido en la enseñanza no formal, donde podríamos incluir todos los recursos de los que hemos estado hablando, ¿vale? Porque al final no dejan de ser enseñanza no formal, toda la que podamos aprender con nuestros propios medios a través de redes sociales y plataformas, pero también sobre todo cómo se han adaptado, en este caso, las asociaciones y las escuelas de aragonés. Y vuelvo otra vez a poner el caso de Nogara, y es que tenemos los cursos online de Nogara que han dado una gran publicidad, y prueba de ello es pues lo bien organizado que lo tienen. De hecho, yo tuve la oportunidad de acceder como invitado a todos los cursos para poder investigar y ver cómo estaba planteada la metodología de estos cursos, que todo eso también lo detalló en la investigación, y la verdad es que estaba genial, porque realmente el aragonés estaba dando ese salto y se estaba igualando en ese sentido al aprendizaje de cualquier otra lengua en formato online. Eso sí, salvo Nogara y el Gallo de FabLabs, no había encontrado más cursos online que ofreciesen asociaciones como tal. Puede haber, por supuesto, cursos que hayan hecho pues, en otras asociaciones no tan grandes quizás, y no 100% online, sino cursos semipresenciales, ¿vale? Eso sí que pueden existir más, pero online como tal, 100%, había encontrado estos dos, además de los que se van programando de forma periódica desde la Universidad de Zaragoza con el Gobierno de Aragón y ahora por la Aragonés, que también van sacando esos cursos online, también tipo también aprendizaje abierto, ¿vale? Entonces eso es lo que sobre todo tenemos como opciones si queremos aprender aragonés de forma online, siguiendo un curso guiado y con una metodología, en este caso a distancia. Luego, pues bueno, la última de las conclusiones, que también englobaba un poquito todas las demás, pues quería terminar con una declaración también un poco de intenciones, ¿no? de poner ahí mi granito de arena. Y yo quería resumir que el futuro del aragonés en el mundo digital, puntualizo ahí también, aunque se puede extender al mundo físico, yo partía de tres conceptos, que es la concienciación, la colaboración y la educación. Porque, en primer lugar, hace falta una concienciación de la gente nativa, como hablábamos antes, de los propios nativos que hablan aragonés, para que se sientan motivados a utilizarlo, a hablarlo, a mostrarlo, no solamente con su gente más cercana, sino con toda la demás gente con la que puedan entrar en contacto a través de la red, y también concienciar a la gente en general de que el aragonés no solamente existe, sino que tiene una serie de derechos históricos que le pertenecen y que estamos aquí reivindicando, y que tienen más oportunidades de las que creen para poderlo utilizar y para poderlo aprender. Es una lengua de futuro, es una lengua que está, según la UNESCO, catalogada como un peligro de extinción, pero por otra parte yo quiero darle la vuelta a eso y quiero pensar que eso ha hecho también
que esa concienciación esté creciendo y que poco a poco le demos la vuelta, ¿no? Y que consigamos que el aragonés no sea una lengua en peligro de extinción, sino que sea una lengua de futuro, gracias, por ejemplo, a los espacios que tenemos a través de la red. Para ello, pues no queda otra más que la colaboración, porque divididos pues no vamos a ninguna parte, y esto habrá gente pues que sabrá muchísimo más sobre todo el tema de sociología del aragonés, simplemente por poner mi granito de arena. Yo solamente pues decir que a través de la red tenemos un espacio idóneo para colaborar, para crear proyectos conjuntos, para ir todos a una, para partir de lo común y luchar por el aragonés, que al final es lo que tenemos todos en común. Y en este caso, por ejemplo, también partiendo de una normalización del aragonés, que yo ya me adelanto a la charla de mañana, ¿vale? Porque yo sí que pienso a través, no por lo que yo piense como opinión mía personal, sino a nivel como investigador, por lo que he ido extrayendo de entrevistas y demás. La mayoría, por no decir todos, abogan por un aragonés normalizado que en el mundo digital le dé esa fuerza, esa unidad y que pueda mostrarse de cara al mundo entero como una lengua fuerte y que tenga mucha más facilidad la gente de poderlo aprender a través de esa modalidad estándar para luego ya poderse especializar en sus diferentes variedades. Y esto ya os digo que estoy de acuerdo, pero además es lo que he extraído de las conclusiones de las entrevistas. Y luego educación, como todo, al final todo pasa por la enseñanza y por la educación. De fomentar, invertir en educación, tanto por supuesto a nivel presencial como a nivel online, porque ahí está el futuro. El futuro pasa por el mundo digital, tenemos que adaptarnos a ello y por tanto la educación tiene que ir encaminada hacia la creación de nuevos recursos digitales, por supuesto, para la enseñanza formal del aragonés en colegios, institutos, en universidad, pero también dar ese apoyo a asociaciones que trabajan por el aragonés a través de la red o proyectos individuales, personales, asociaciones en general que puedan contribuir también a que sea más fácil aprender aragonés a través de la red. Y por eso terminaba con esta cita que un poco resume estas intenciones, esta idea general, y es que para revitalizar la lengua aragonesa hay que concienciar a los hablantes, facilitar que puedan unirse nuevos hablantes, y para ello las mejores herramientas, más allá de cualquier herramienta digital, van a ser siempre una enseñanza accesible, una enseñanza democrática y la creación de más espacios comunicativos en la red. Porque yo, ante todo, lo que destaco, aunque sea una idea muy sencilla, pero me quedo con la idea de que la red, internet, el mundo digital nos ofrece una oportunidad al aragonés que tenemos que aprovechar. Y con esta idea terminaba yo mi exposición de conclusiones, para que ahora no sé el tiempo que tenemos, por si queréis que preguntarme cualquier cosa para poder especificar, concretar y daros algún dato que queráis saber sobre alguno de los puntos que hemos tratado. Así que aprovecho también para deciros que tenéis todo en la investigación colgada en internet, tenéis absolutamente todos los resultados desglosados, con tablas, con enlaces, hay muchísimos enlaces, nombro un montón de perfiles, porque aquí no he querido tampoco hablar de personas con nombres y apellidos o con perfiles, sino que lo he dicho de forma muy general, pero en la investigación sí que hay muchos ejemplos concretos de lugares, personas, usuarios con recursos que ofrecen a través de internet, ya sea redes sociales o sea plataformas, webs, blogs y demás, ¿vale? Y todo eso lo tenéis ahí, aquí está la web, ¿vale? Que es alejandroiva.net, ¿vale? Esa es mi web como investigador, como docente, alejandroiva.net, y ahí es donde tenéis colgada la investigación completa, ¿vale? Además que también, pues eso, a través de las redes sociales también voy colgando alguna cosilla y podemos interactuar, como no, ya que estamos hablando de ello, pues os animo también a que podamos hablar por allí. Intento siempre hablar en aragonés para esforzarme también por adaptarme, como decía al principio, para intentar también yo mismo dar ese ejemplo. Pero bueno, prefería hablar de todas estas conclusiones con toda esta parte más técnica en castellano, pero bueno, si ya sabéis que cualquier cosa que me escribáis en aragonés yo os voy a responder siempre en aragonés, por supuesto. Así que no sé si queréis comentar, preguntar, decir cualquier cosa, perfecto. Toda la charla hemos
sí, la verdad es que al final, al igual que este proyecto, el proyecto de llevar el aragonés y extenderlo en el mundo digital, al igual que este proyecto, cualquier otro que salga del aragonés, sobre todo interesa a la gente que estamos en el mundo del aragonés. Y por eso precisamente es por lo que creo, y no solamente yo, sino lo que extraigo de la investigación es que la red en su conjunto y en concreto las redes sociales es el lugar idóneo para poder acercar el aragonés a gente que no sabe nada del aragonés, que no tiene ni idea, o peor todavía, que tiene una idea mal concebida del aragonés, ¿no? Y por tanto esa red puede ayudar a cambiar el chip, cambiar esa idea y facilitar, sobre todo, acercar el aragonés, porque al final, hasta ahora, si tú querías entrar en contacto con el aragonés tenías que dar tú ese paso. Pero si yo estoy en Twitter y estoy en mi timeline, que se llama, bajando y leyendo cosas, de repente me sale una cosa en aragonés de alguien que le ha dado me gusta a otra cosa que ha compartido otro, es una forma increíble de que se nos meta sin que queramos o queriendo el aragonés en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de lo importante que es en este caso el compartir cosas a través de las redes sociales, por ejemplo en aragonés. Y lo segundo, respecto a la visión externa, pues yo sobre todo me he centrado en las entrevistas y la observación ha sido casi todo, por no decir todo, en el ámbito de Aragón. Han sido todos expertos en aragonés, expertos en comunicación, en educación también, gente que no tenía que ver con aragonés directamente, pero tenía que ver con herramientas digitales en educación y docentes de aragonés, ¿no? Entonces, en cuanto a visión externa, lo que más puedo comentar es lo que he observado en proyectos internacionales, que sí que también he analizado y he estudiado, y los tenéis también aquí, una serie de proyectos internacionales donde existe presencia del aragonés y donde entre comillas, se evalúa el estado del aragonés desde fuera, ¿no? Y en todo caso, pues se ve como una lengua minoritaria, en peligro de extinción, con apenas recursos, se pone todavía mucho peor de lo que podamos nosotros hasta incluso pensar, ¿no? Y en ese sentido lees todo lo que hay de referencias hacia el aragonés desde fuera y la verdad es que pues preocupa y entristece, ¿no? esa imagen. Pero por eso mismo vuelvo a lo mismo, que quizás las redes sociales e internet le podamos dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero en este caso, sí, la visión que he leído, he visto en proyectos internacionales que se mencionan es bastante negativa, con bastante, sí, sentimiento negativo. No por ir en contra, sino por el... Pesimista. Eso es, no me salía la palabra. Pesimistas, eso es. Sí, Carlos. Bueno, yo lo primero, enhorabuena, porque la charla ha estado de pistón. Creo que hay ahí muy todo trabajo muy perfecto y muy bien exposado más. Gracias. Creo que esto, no sé si lo llevas hablando por escuelas y tal, pero que es muy bien interesante para la gente, pues igual adolescente y, bueno, de secundaria. Un trabajo así, pues que no podría hacer todo. Y ya después, en lo que es la charlada, no sé si... me cuento una batallita de como yo también soy ya llevo batallas. Cuenta. Cuando empezamos con los blogs, en eso que decías de los primeros 2000, pues ya había ese movimiento fablogger que le decíamos, ¿no? Y muy tachen que llegamos escribiendo de vez diferentes cosas, nos juntemos en un par de trovadas y no nos conocíamos, nos juntemos por primero, no conocíamos físicamente, nos conocíamos a haber interactuado y tal. Y de esas trovadas surgieron pues amistad, relaciones físicas de toda mina, ¿no? No sé si has feito, si hay bella consideración de esa mena, de lo que es lo paso contrario, ¿no? De lo mundo virtual, del internet, al mundo físico en todo lo del aragonés. Y eso, si estas relaciones que comentas, en toda esta interactuación digital se traducen pues, de bella manera en interactuación física, ¿no? Y eso, no sé si lo has investigado, si lo realizaste también, pues un caso. Sí, no, prou interessant. Por una parte, en cuanto a la primera parte, sí que estaría genial poder ir a los colegios y a institutos a poder charlar de esto, y sí que en el puesto sí que he charlado, pero como tal no tengo
esta charla pensada para los niños, niñas de las escuelas o de los institutos, pero, oye, yo encantado, me faría guayo que si el maestro me lo proposa, yo lo vería encantado, sin nada problema. Y además me parecería muy interesante para que conozcan pueden trobar recursos digitales en aragonés y pueden charlar en aragonés, ¿no? En un mundo digital que o mundo donde ellos viven casi más que en un mundo físico. Y a la segunda parte que decías, sí que en ver puesto reflexo que había esa repercusión, esa consecuencia de que cuando te fas fuerte en Orrete, pues eso también se traduce en un mejoramiento en las relaciones y en proyectos que se puedan hacer en un mundo físico. O sea, sí que ya esa relación y sí que ya he constatada y sí que ya he reflexionada. Ahora ya no he estudiado casos en concreto porque eso ya yo me he centrado sobre todo en proyectos digitales que sí que, por ejemplo, meto el ejemplo de proyectos entre colegios o entre profesionales del aragonés o entre asociaciones. Eso sí que había el caso, pero lo que ya proyectos que se hayan meso después de hacer bella trovada y demás, no. Sí que, por ejemplo, la iniciativa de Agora por el Aragonés, creo que va un poco por esa línea, que también tiene una aplicación y tiene una página web, un blog, donde meten noticias y también fan trovadas y después ya un sistema de maestros y alumnos de traza informal y fan bella trovada, pero como tal no, sí que simplemente a nivel general sí que había esa repercusión y sí que había una correlación entre un fortalecimiento en un mundo digital y después en un mundo físico. Sí. Y yo creo que interesante, sí, que de eso se trata, de hacer que ambos mundos se traigan en uno y que la aragonés en Orrete pueda inventar la aragonés en un mundo físico, que van de la mano. ¿Hay otra cuestión o comentario, cualquier cosita que quieras comentar? O si tenéis el proyecto en aragonés en los vuestros redes sociales, también os animo, si queréis ahora contarnos si tenéis bella página web o el blog o el proyecto que queráis contarnos, así también hacemos publicidad y tos seguimos, además de proyecto de Carlos y Nogara y tal. Si Belú quiere contar si tenéis el proyecto, yo también un momento de celo. Y si no, pues por a mi parte simplemente daros las gracias nuevamente a todos los que han venido aquí hoy esta tarde, a toda la gente que llegue desde casa suya también, muchas gracias por los que veyendo a retransmisión a través de YouTube y también a la gente que lo veyera después y a Nogara de nuevas por convidarme a hacer esta charrada y por también de nuevas por la iniciativa, porque fa falta este tipo de jornadas y además este año que lo son haciendo a través de Orrete, precisamente adaptándose también a estas conclusiones y a esta línea de futuro que entre todos tenemos que intentar. Bueno, pues eso, recordad que mañana pues continúan las jornadas, que tendremos, bueno, la charrada será ponencia, tener o no tener una variedad estándar, y esa realmente una cuestión, daman de Ireide Ibarreche Antuñano, aquí a la media talsier, o jueves de Voces de Aragón a Nuevas Voces de Aragón, que ufre la nueva edición de Brian Mott, también de la media talsier de la tarde, aquí no puedo roncar, o jueves a primer trovada de escalada en aragonés, a la media talsier de la tarde, en el Boulderland, en la avenida Navarra 22, y a la otra semana o martes, 26 de abril, a proyección documental en aragonés Baztán Bidasoa, la man de Iñaki Hacha, a las 7 de la tarde en el Centro de Historias, en la Plaza San Agustín. Y bueno, también este domingo pues presentaremos en Aragón o disco Ozaguer Chilo con las actuaciones en directo de los S de la Giloca y Binamán. Qui
quiera acercarse, pues per allí seremos. ¿An y cuán? ¿Cómo? ¿An y cuán? An y quan, este domingo 24 a la media una, o sea, de mediodías, en Aragón, en la plaza do Castillo, estoy que se dice. Bueno, y el día 23, que yo día Aragón, o día do libro, pues también, bueno, pues ahora vale, el concierto, pero cuento que también habrá, pues bella paradeta con materials en aragonés en Independencia. De Nogará, ¿no? Bueno, pero Bueno, y yo habrá creo- material. Sí. Bueno, y de Nogará, o día 23 en Monzón, también hemos deixado, pues por allí a Torche Panello, pues que meterán por allí en Monzón, pues una meseta, una paradeta con discos nuestros de Nogará, de Zaguer Chilo, de Crevi, de Gaire, pues eso. Que siempre ahí hay cosas en aragonés, ¿no? Si queremos, pues podemos mirar de vivir en aragonés. Dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Gracias. Bueno, y ahora tenemos a hacer entrega pues, de un present, ¿no? Que